Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la impactante historia de Ringo Castro, un hombre de fe que ha visto paso a paso la mano de Dios en su vida. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Ringo Castro vive en la ciudad de Dalcahue, región de los Lagos. Tiene 54 años y está casado con Joana Villarroel. Ringo comenzó a tener interés en la iglesia gracias a su padre, quien siempre le enseñó sobre el respeto y el temor a Dios. Un día, un amigo lo invitó a participar a un congreso de jóvenes, y fue ahí donde Ringo abrió su corazón a las palabras del Señor. Hoy conoceremos el testimonio de Ringo. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Ringo Castro. Él es chileno, operador de máquinas de construcción y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su tremenda historia de vida. Adelante Ringo, bienvenido, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocerte, de conocer tu historia y la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias al Señor por este hermoso día que nos regala. Amén. Nosotros felices de tenerte y de conocer tu historia. Cuéntanos, Ringo, dónde vives actualmente, a qué te dedicas, con quién vives. Queremos conocer detalles de tu vida, de cómo estás actualmente. Bueno, mira, he vivido en muchas partes de Chile, pero llevo 22 años viviendo en Chiloé, precisamente en Dalcahue. Por lo tanto, me siento un dalcagüino, un chilote, porque ha sido el lugar donde más tiempo he vivido. Así que también Excelente. trabajo. Sí, dime. No, sí, iba a esa pregunta. ¿A qué te dedicas laboralmente? Trabajé aproximadamente 28 años, 30 años en maquinaria pesada. Pero al desarrollar mi trabajo acá en Chiloé es limpiar campo y muchas veces me tocó botar árboles nuevos, grandes, y eso producía algo adentro que molestaba, incomodaba. Entonces empecé a orar al Señor para que Él me diera un trabajo y no destruir la tierra, aunque me gustaban las máquinas, pero quería un trabajo que fuera más ecológico y no destruir la tierra. Y de a poquito fui entrando en lo que es la calefacción central de los hogares y actualmente trabajo en calefacción central y energizando casas a través de energía fotovoltaica. Así que qué mejor trabajo que aprovechar la energía solar. Así que En todo el empezó. sentido, el Señor te respondió la oración, porque nos fuimos En de un todo extremo sentido. a otro con el tema de la energía renovable solar, eólica. Sí, Realmente es una maravilla y sí, nuestro mundo sí, lo necesita, el medio ambiente lo sí. necesita. El Señor nos está pidiendo también que cuidemos lo que queda hasta su pronto regreso, pero que cuidemos el medio ambiente, el hábitat que Él nos dio. En el área de la iglesia, ¿algún ministerio que te guste apoyar en particular? A ver, actualmente soy director de la iglesia de Dalcahue. Trabajo harto en lo que es la obra misionera. Excelente. Junto a todos los miembros, mira, de los 15, 7, 8 participamos casi siempre en todo lo que es actividad misionera. De hecho, somos reconocidos en Chiloé por ser la iglesia misionera porque ayudamos a levantar Kemchi, estamos trabajando para levantar Achao también ahora porque está cerrada actualmente por falta de miembros, y también estamos trabajando en la ciudad de Keilen, que es una filial nuestra, siendo que nosotros somos grupo, para poder apoyarlo y seguir trabajando y salir a flote, porque también hubo un intento por allá en esa zona y hoy por hoy ya gracias a unos hermanos ya se está levantando y nosotros estamos apoyando con visitas mensualmente a Keilen. Así que el área que más me gusta yo creo que es el área misionera, pero también el área de ASA o de ayuda social, pero no me meto ahí porque cada uno tiene que cumplir lo que le corresponde en su área, pero sí somos parte de los hermanos que trabajan en esas áreas.
Así, Excelente. Sí, que es la Acción Solidaria Adventista. sí, Realmente es un ministerio maravilloso. Principalmente sí, las mujeres están ahí apoyando, recolectando la mercadería para ver a qué familia ayudar y otras acciones más realizar allí. Pero también el tema misionero es súper sí, importante y que te fascine, encante hacer eso, realmente es una bendición. Porque en la iglesia encontramos pocos misioneros. Nos cuesta mucho ir a predicarle a nuestro sí, prójimo y tener la valentía y el espíritu y que guste hacerlo realmente es un don y una bendición maravillosa, Ringo. Y deseo que Dios prospere tus dones, tus talentos al respecto y que siga creciendo allí la obra en Chiloé, en la isla grande de gracias. Chiloé, en todos los Sí. aspectos. Ringo, quiero pasar a un tema, a otro tema, tu infancia. ¿Cómo fue en general tu infancia, tu adolescencia? Tengo entendido que tu mamita era de Siria. ¿Cómo fue eso para ti? Si escribiéramos un libro de mi mamá, sería un bestseller. Mi madre salió a los 6 años de Siria, después de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuelo era sargento de guerra por el ejército de Francia, y salió mi madre junto a 4 hermanos y su mamá, mi abuela Sara. Llegaron a la Argentina, estuvieron un par de años en la Argentina, se separó mi abuelo de mi abuela, y mi abuelo se vino con toda la prole a Los Vilos, la cuarta región, y mi mamá era la segunda, mayor. Estaba mi tío Mustafa, que era mayor, y ella se hizo cargo de los niños a los 8 años, y los crió, y fue como la mamá. Entonces, mi mamá, cuando nos cuenta su historia, obviamente le creemos, y no encontramos nadie que tenga una historia tan grande como ella. Pero como te digo, si escribiéramos un libro de lo que vivió mi madre, porque no es solo eso, son cosas terribles que le pasaron, y no pudimos hacer mucho, no pudimos hacer nada. Y hoy por hoy está con nosotros. Me la traje a Chiloé, está con nosotros viviendo, y está al cuidado de... Ella depende sola, pero está al cuidado de mis hermanas, míos, que lo visitamos constantemente. Así que soy el primer sirio, digamos, sirio chileno, de la familia No falta. Wow. En temas de crianza, ¿cómo fue para ti? Y nos encantaría tener a tu mamita acá, si fuese la posibilidad, pero si no, cuéntanos tú en la medida que puedes de la historia de ella, porque es tremendo, tremendo. ¿Y en tu infancia cómo fue? Porque ya a sus 7 años, 7, 8 años, ya ser prácticamente mamá, estar a cargo de sus Mamá, hermanitos, es una responsabilidad sí, gigante, gigante. Y eso pesa. sí. Adelante, Ringo. Yo, por ejemplo, si yo miro mi historia, tiene alto y bajo, Dios siempre presente. Hoy me doy cuenta de que así ha sido, pero cuando miro la historia de mi madre, es fuerte. Mi madre, por ejemplo, ella no podía salir a la puerta ni pararse a la puerta, porque los musulmanes, mi abuelo era musulmán, eso no es para la mujer tiene que estar en la casa. Eh, y mi mamá se casó, nací yo. Y mi padre también no tuvo un buen pasar con mi madre. Eh, Era un buen padre, pero él era hombre de campo, rudo. Fue creciendo esa relación con los años, llegaron más hermanos, somos un total de 6 hermanos, y mi madre se intentó suicidar muchas veces, muchas veces. Vimos agresiones de parte de mi padre también. Fue muy terrible para mi madre. Y hay un hecho que no puedo dejar de mencionar, que fue aproximadamente el año 95, cuando mi madre, sin recordar la imagen de su madre, mi abuela, ella viviendo en Argentina, y nunca pudo verla, nunca pudo viajar para ir a verla, o cuando ella vino a Chile, mi mamá de Aysén, Puerto Aysén, no pudo viajar a verla. Y en el año 95 se presentó la posibilidad de ella de ir a la Argentina, y yo había reunido un dinero que estaba dispuesto para ayudar a mi mamá. Y en ese lapso de menos de una semana la llaman por teléfono y le dicen Malak, porque su nombre árabe es Malak, o María le dicen acá. Tienes que viajar urgente porque tu mamá está grave, cayó al hospital. Le dio un derrame cerebral. Y en todo eso, mi mamá había llegado de la feria y perdió sus documentos, donde estaba su carnet de identidad. Y no podía viajar porque no tenía el carnet de identidad. Llamamos a muchas partes para ver qué se podía hacer. Nada, nada, nada. Y al otro día fallece. Fallece mi abuela.
Mi mamá se quebró entera y nosotros conteniéndola porque fue muy fuerte, no pudimos hacer nada para que ella conociera a su mamá, para poder escucharla, para sentir su abrazo, nada, no pudimos hacer nada. Y esa fue la peor catástrofe que le haya pasado a mi madre. Y de ahí en adelante fueron empeorando otras cosas y llegó un momento, yo ya iba a la iglesia en Santiago, a una iglesia X, eh, protestante, y yo siempre invitaba a mi papá y a mi mamá, pero más a mi papá, porque mi papá era como el que mandaba, pero ya no era el mismo padre de antes, que era muy rudo, estricto y no, sino que era más dócil. Y todos los días, papá, vamos, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. No, hijo, la otra semana, estoy cansado. Y así fueron varios meses hasta que un día le dije, papá, le dije yo cuando me vaya al cielo, quiero estar contigo en el cielo, porque yo amaba a mi papá, o amo a mi papá. Y mi papá me dijo, tal vez la otra semana, hijo. Y yo me fui caminando solo, y como a la cuadra, mi papá me silba y me dice, espérame, espérame. Y me alcanzó, me dijo, vamos a ver cómo es, a ver. Y desde ese día mi papá nunca dejó de ir a la iglesia. Cambió la relación de familia, mi mamá también empezó a ir a la iglesia, mi hermana, mi otra hermana, empezamos a ir a la iglesia, mi papá fallece en el 99, yo me vengo a Dalcahue y quedo con esa necesidad de congregarme, pero no encontraba dónde. Hasta el día de hoy mi madre me escucha, comparte, pero está en su casa. Y dice, no trabajen el sábado, dice, no hay que trabajar el sábado, pero ella igual trabaja en sábado. Les gusta predicar, pero le cuesta practicar. Qué tremendo, Ringo, lo que tú me cuentas y lo de tu mamita. Realmente era una carga muy grande la que ella llevaba Sí, y lastimosamente esa situación de que no pudo ver a su mamita por lamentablemente pierde sus documentos, mm, pero Dios va a dar grandes sorpresas en el cielo, sí, grandes sorpresas. sí. Ahí va a estar ese grande abrazo. Dios va a permitirlo si es su voluntad. Y Dios quiere lo Amén. mejor para sus hijos. Y nuestras lágrimas van a ser enjugadas. Y ya no Exacto, habrá más exacto. lágrimas, más llanto, más dolor, más lágrima, Mi muerte. ni muerte en ese lugar maravilloso que Dios nos está preparando. Ringo, em, ahí más adelante vamos a contar tu historia respecto a tu vida espiritual, de cómo encuentras al Señor, pero iba a tocar algo importante cuando tú donaste sangre, pero aparte un riñón. Cuéntanos cómo fue esa situación. Había una Sí, persona en Los Vilos que necesitaba que se le donara sangre. Y yo amo Los Vilos en el sentido de que me gusta viajar, me crié ahí, mi abuelo, mi madre son de ahí. Viajaba constantemente. Y fui a donar sangre porque era una persona cercana. Y cuando fuimos de Los Vilos a Viña del Mar, al centro donde se donaba sangre y todo lo demás, conocí algo que nunca había visto. Ver llorar a hombres mayores, Lolitas de 19 años, niñitos, salir de centro de diálisis llorando, no queriendo seguir viviendo, eso me impactó. Y siempre tuve un principio que inculcado por mi padre y mi madre, que siempre fue de si podemos ayudar, tenemos que hacerlo. Siempre fueron así mis padres, solidarios, de ayudar, de ser buenas personas. Y yo dije, aquí tengo que hacer algo. Y no solo donar sangre. Entonces le dije a esta persona, ¿qué puedo hacer para, para ayudarte? Y él me dice, no, me dice, no, nada, me dice, pero ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo quedarme así tan indiferente. Me dijo, si tu riñón fuera compatible 100% podríamos hacer un trasplante, pero yo le dije un riñón, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer, pues? Y bueno, y él como que no me tomó mucho en cuenta. Y bueno, yo insistí, empezamos los exámenes médicos, que se demoraron algo de 5 o 6 meses, terminaron los exámenes médicos y éramos 100% compatibles, 100%. Todos mis padres, todo, nadie me decía. Tenía un amigo muy querido por ahí, el director del Hospital de Colina, mi amigo Pedro Cueva, Toñito, me decían, no, Ringo, ¿cómo se te ocurre? Aparte que él no era muy famoso en lo bueno. ¿Cómo me vaya a darle un riñón? Es que yo no veo eso, po. Si yo puedo ayudar, tengo que hacerlo. Y además que soy testarudo, po. Entonces soy porfiado. Y seguí nomás y se llevó a cabo el trasplante de riñón el año 89
Y en ese periodo yo había conocido a Patricia y habíamos pololeado 5 o 6 meses y quedó embarazada. Y yo me quise casar con ella por cumplir, porque no iba a ser de lo que iban a dejar la niña botada, cumplir. Y querer enamorarme y todo, me llegué a enamorar de ella y todo. Y en ese periodo en que estábamos en el proceso de trasplante, eh, el trasplante fue en agosto y en abril, el 29 de abril, al dar a luz, fallece Trinidad, que es mi hija. Fallece. Ailín Trinidad se llamaba. Y bueno, de ahí hubo un quiebre, ella se fue a Santiago, yo seguí ahí con lo mío, fue el trasplante de riñón, eh, y después ya quedé solo porque la familia a quien se le donó el riñón, yo ya no servía, así que me tenía que ir. Wow. Y ahí empecé solo, y volví con Patricia y seguimos adelante y nos Pero casamos. disculpa, Y sí, Ringo, ¿cómo fue esa situación de, porque fue en medio de lo que estabas entregando, de sí, ti, lo que Dios sí, te había dado, y se fue tu bebé? ¿Por qué? sí. ¿Cuál fue la situación? ¿Y le reclamaste a Dios en algún momento? ¿Cómo fue ahí la relación con Dios? Yo en ese momento lo que conocía de Dios era lo que me hablaba mi padre con respecto a Diosito, porque así era el nombre que le tenía a mi padre y lo que poco y nada que yo conocía, pero siempre con temor de Dios, el temor antiguo que teníamos nosotros antes de conocer realmente qué es lo que es el temor de Dios. Y yo no podía creer que siendo tan joven, 23 años, yo estuviera pasando por lo que estaba pasando. Ser padre, niña fallecida, haber donado un riñón, me sentía solo, desamparado, tuve que sepultarla, tuve que hablar por primera vez en un funeral, eh, tuve amigos al lado mío y dos personas cercanas que iban a la iglesia junto a mí en ese tiempo. Yo iba a una iglesia, estaba empezando a ir a una iglesia, eh, no, al año después fue eso de la iglesia, lo que yo conocía de Dios. No le reclamé a Dios porque siempre tenía ese temor de Dios, de que las cosas que pasaban, de alguna forma, eh, Dios las veía, pensando en que Dios haría justicia. Fue por negligencia médica, porque en el carnet maternal decía que era cesárea. Y la doctora que le tocó le dijo, sale a caminar hoy día porque ya mañana tienes que entrar a pabellón. Y yo cuando llegué el otro día, supuestamente de una cesárea, me dicen, tu hija falleció porque no pudo nacer, le hicimos force y todo y no salió. Y yo le dije, pero ¿cómo si era por cesárea? Porque para que sea cesárea se habían tomado las medidas correspondientes y no, tenía que ser cesárea. No, me dice lo que pasa y ahí entendí que había una negligencia, pedí el carnet maternal, no me lo quisieron dar, no me entregaron. Como estaba solo, yo quería iniciar algo, una demanda, no sé, porque entendí de que era injusto. No se pudo hacer. No se pudo hacer, no se pudo hacer nada. Falleció mi niña y nació fuera del matrimonio. Y nosotros con Patricia lamentamos eso porque siempre fue nuestra niña y ella tendría que haber estado viva hoy por hoy. Habría tenido 33 años. Ahí también Dios nos habla en su palabra, que ahí esos bebés van a estar en el cielo y Dios lo va a entregar a sus padres. Solo que los padres tienen que estar listos, preparados para ese abrazo, para Exacto. recibirlos. Es una Tenemos, promesa maravillosa. tenemos que Exactamente. llegar. Tenemos que llegar. Y un escalón que tú hiciste para llegar. 2006, encuentras a la radio Nuevo Tiempo. ¿Qué significó eso para tu vida espiritual, Ringo? Después, después que falleció mi niña y el trasplante de riñón, a los 6 meses empezaron los cálculos renales, un dolor fuertísimo, Mm. fuertísimo. Y un amigo muy cercano que me estaba enseñando a tocar guitarra me decía, oye Ringo, ¿sabes que hoy día me invitaron a ir a una iglesia? No sé, pues a lo mejor Dios puede hacer algo, yo no sé, decía. Y yo le dije, vamos, si es de Dios tiene que ser bueno, lo dije yo. Y yo andaba doblado entero porque el dolor era muy fuerte. Y ese día, en esa iglesia, empecé, por primera vez escuché hablar de Dios, de Jesucristo, de la obra de Él y todo eso.
y seguí participando, estudiaba y me capacité y todo porque quería participar en eso y todo y conocer al Señor y todo lo demás. Y de ahí tuve que venirme a Chiloé después que fallece mi papá el año 99. Y en Santiago con irregularidades en cuanto a la asistencia de iglesia y mi compromiso en diezmo, ofrenda, no era, era un compromiso relativamente al 70%. Y cuando llego a Chiloé busco una iglesia porque necesito congregarme. Y empecé a congregarme en una iglesia donde hablaban de ciertas cosas, pero era muy superficial, se entendía también. Pero yo había aprendido cosas más o quería más. Y había algo que siempre me llamó la atención, que fue, mi papá siempre nos hablaba de los 10 mandamientos, pero ninguna de la iglesia en Santiago y acá me hablaban de los 10 mandamientos, nadie hablaba de eso. Y yo cuando pregunté me dijeron, no, si eso es para era para los judíos. Y quedé con eso, pero estaba esa inquietud. Y un día escuchando radio, que este es otro testimonio que es muy largo a contarlo, pero escuchando radio, tratando de encontrar la radio que yo escuchaba en Santiago, que no era Nuevo Tiempo, escucho la radio tal y hacían publicidad, publicidad, publicidad. Dije, no, no, no. Seguí buscando y me cambié un poquito y en Castro, Dalcahue, Chiloé, llegué al 92.7 Nuevo Tiempo, la radio de la voz de la esperanza. Y la palabra esperanza me atrapó, porque no era una palabra común. Y empecé a escuchar y me acuerdo del hermano que venía después de usted en las mañanas, 2015, 2016, 2017, con el programa, si mal no recuerdo, sé que hablaba de revelaciones, de apocalipsis, de profecía. Eh, y me enganché con eso, de las profecías, Daniel, y de ahí ver cómo tan claro tenían todo lo que era el estudio de Apocalipsis, que mi mamá me decía, no leas Apocalipsis, porque llega a dar miedo y nadie lo entiende. Pero yo lo estaba entendiendo. Lo leía el hermano, venían pastores todas las mañanas y tocaban un tema de Apocalipsis, Daniel, y yo lo iba entendiendo. Después llegó a mí material de Luis Goncalves y me quedó mucho más claro y así, y ahí fue enganchando. Y hubo un concurso que no sé quién de ustedes fue que dijo, vamos a hacer una pregunta y los que sepan llamen y nosotros lo anotamos y si se ganan el libro, que era el libro El conflicto de los siglos. Y hicieron la pregunta y yo respondí. Y porque yo me sabía esa pregunta. Y me llamaron al otro día de que yo había ganado ese libro, El conflicto de los siglos. Con Ringo hablábamos detrás de cámaras porque en el 2015 a principios estaba ahí en la radio Nuevo Tiempo. Yo me acuerdo de ti, Ringo, que tú dejabas Sí, los mensajes sí, ahí, sí, nos saludabas fielmente en la sintonía. Y sí, qué sí. gran gozo tenemos hoy de que tú te hayas bautizado y hayas entregado tu vida a Cristo mediante el bautismo y tu vida haya tomado un giro para bien. Amén. Yo Exacto. quiero invitarte para que dejes un mensaje final a nuestros amigos quienes están viendo el programa de hoy. ¿Qué les dirías en este momento que están viendo el programa para cerrar el capítulo, Ringo? No desesperen, porque el Señor está al tanto de todo lo que pasa en nuestra vida. Y el día que nosotros le digamos, sí, Señor Jesús, entra en mi vida y gobierna mi vida, Él va a entrar, nuestra vida va a cambiar y nuestra vida va a ir de mal a mejor en el sentido de crecimiento espiritual. Vamos a pasar muchas situaciones en este mundo, porque somos personas que estamos expuestas a muchas situaciones. Pero ojo, que muchas de esas cosas pueden ser evitadas porque son producto de nuestras decisiones. Pero las que no son producto de nuestras decisiones y pasamos por ellas, tengamos la seguridad de que el Señor está al control y que va a llegar un momento en que vamos a salir de eso, tal como una tormenta. Va a pasar y después de eso el sol va a brillar. El Señor nos va a tomar y nos va a decir, bien, buen siervo fiel. Por cuanto fuiste fiel, te pondré sobre lo mucho. Venid, va a decir, y habitar conmigo, cenad conmigo, una cena que Él mismo va a preparar. Nosotros vamos a conocer un día al Señor, cara a cara,
Hoy, a través de la Biblia, a través de sus maravillas que Él tiene, le conocemos, pero un día lo vamos a abrazar. Muchas gracias, Ringo. Que Dios te bendiga. Ahí está la invitación, querido amigo, querida amiga. Jesús viene pronto. ¿Te hallas listo? ¿Estás listo para ese momento feliz, para ese momento ideal donde reinaremos con nuestro Padre Celestial por la eternidad? Te dejamos la invitación aquí en Identidad. Hoy es el día de tu salvación. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.